sobre todo el Código Penal que tenía 70 años de antigüedad e incluso acciones muy directas, por ejemplo, con las pandillas. Tenemos un problema de pandillas. Son Lo que como hicimos fue nuestros reunir a estos carteles, chicos y claro. decirles, Ajá. chicos, esa energía juvenil la necesitamos para el desarrollo del país. Sí. Les dimos trabajo, les dimos una sede social y hoy a tal punto se integraron que tenemos un asambleísta que pertenecía a los Latin Kings. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican en la realidad. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos en la guerra de los incentivos. Entonces nosotros entendimos a la fuerza y con golpes que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo. No para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad. Él tiene que estar fuera de la ecuación. Él no puede llegar a cobrar comunidad. Bueno, hay un libro de Thomas Sowell que se llama Intelectuales y la Sociedad, y él habla de estas teorías de los muchos políticos, especialmente los políticos de izquierda, que se creen ser dioses y creen tener la capacidad de solucionar los conflictos o las dificultades de la naturaleza humana. La verdad es que el ser humano es malo y perverso por naturaleza, a no ser que precise ser bueno. Eso lo dijo Maquiavelo ya hace cientos de años. Entonces, ¿cuál es el inconveniente en sí? Que miren la situación en la que estamos actualmente en el país. Y esto no va a hablar de política, soy psicólogo y voy a hablar de la parte psicológica. Se han hecho estudios en los Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos no acepta ningún aplicante para ser parte del ejército de los Estados Unidos que tenga un coeficiente de 85 o menos. ¿Por qué? Porque los ejércitos, así como los países, dependen, o sea, lo que dice en inglés el weakest link, o sea, el enlace más débil. Un soldado que tenga un coeficiente de 84, 83 en un campo de batalla va a hacer que cause más problemas que soluciones o ayuda a ese pelotón de soldados. Entonces se han hecho investigaciones durante décadas en los Estados Unidos. Las pruebas para leer o detectar el coeficiente intelectual que determinan el éxito o fracaso en su gran parte de las personas en la vida, que mucha de ese coeficiente intelectual, como el 50 al 60% por lo general, es heredado. O sea, si es que tienes padres inteligentes, lo más probable es que tus hijos también sean inteligentes. Estados Unidos, desde la Primera, Segunda y todas las guerras que ha tenido, ha querido enlistar a estas personas en su ejército, de un coeficiente 85, 83, menos de 80. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas son hombres que no tienen posibilidades de surgir y que han querido ser parte del ejército, pero no los han aceptado. ¿Y por qué? Porque no se ha determinado, no se ha encontrado actualmente todavía la manera en que se pueda subir el coeficiente intelectual de estas personas. Al igual que el coeficiente intelectual no puede ser subido hasta el momento y el que lo descubra será trillonario. Tal vez Elon Musk pueda descubrirlo. No lo sé. Yo creo que ni en 50 años más lo vamos a poder descubrir. Entonces, al igual que el coeficiente intelectual no puede ser reformado, o sea, incrementado en sí, reformado para hacerlo apto para el ejército de los Estados Unidos, que tienen los incentivos más grandes del mundo para poner a estas personas, sobre todo hombres, en su ejército, no lo han podido hacer. ¿Qué creen ustedes que va a lograr con las personas malas? Porque hay un porcentaje de la población que es del 1 al 2% por lo general. El 99% de estos seres humanos son hombres y vienen ya perversos, son elementos fallados muchas de las veces, o fallos, o con cierto tipo de trastorno, que no puede ser reformado actualmente. Entonces, la única solución que se ha encontrado para poder hacer que estos individuos no causen daños a la sociedad es simplemente alejarlos, o aislarlos, o sacarlos del público en general. ¿Por qué? Porque pongamos una ciudad como Cuenca, que, bueno, la área metropolitana de Cuenca debe estar a unos 600.000 habitantes, me imagino. Solo el 1%, imagínense, 600.000, 60.000, 6.000. Solo el 1 por 1.000, 600 delincuentes, el 1 por 1.000 en la ciudad de Cuenca. Solo esos 600 individuos causan tanto daño a la sociedad que lo mejor sería encerrarlos de por vida y no se les puede dar oportunidades. ¿Por qué? Porque todavía no se ha descubierto cómo reformar a estos seres humanos. No se ha encontrado la manera en que
¿cómo podemos hacer que estos seres humanos se vuelvan buenos y sean aptos o sean positivos para la sociedad? Entonces, cuando tenemos seres humanos, cuando tenemos políticos que no pagan las consecuencias de haber hecho esto, como hizo el anterior presidente, es cuando entra el sentido común de un líder como Nayib Bukele, que conoce el comportamiento y la naturaleza humana y sabe que la única solución debido al conocimiento y a la sabiduría que nosotros como seres humanos tenemos y la tecnología y la capacidad que tenemos, no podemos reformar a esos individuos. Y debido al daño tan duro que causa a la humanidad, esos individuos deberían ser encerrados de por vida o tal vez la pena de muerte. Entonces, dar oportunidad a esas personas sería victimizar a tanta gente buena que no se meten en problemas, que son más del 90% de la población. Entonces, cuando vienen estas teorías de endioseamiento, de creerse dioses y creer que ellos solamente con su intelecto pueden cambiar la naturaleza humana y pueden reformar la sociedad, ahí es cuando vienen estos resultados desastrosos para la humanidad. Entonces, en el libro de Thomas Sowell habla de ese tema de Intellectuals and Society, se llama ese libro. Intelectuales en la sociedad, y habla de este tipo de individuos como el expresidente del Ecuador. Veamos un poquito. Tiene mucha responsabilidad. Por el desarrollo del país. Les dimos trabajo, le dimos una sede social y hoy a tal punto se integraron que tenemos un asambleísta que pertenecía. Es lo que él cree, es lo que él cree. O sea, el ego del ser humano le hace creer esto. Bueno, no estoy hablando de política, sino estoy hablando más como mi faceta de psicólogo. Entonces yo me he visto documentales y he estudiado a los peores asesinos de serie de los Estados Unidos, donde hay bastante documentación para poder recabar datos sobre eso. Y la verdad que esa gente, aún yéndose a la silla eléctrica o a la inyección letal, o estar al borde de la muerte, no se han arrepentido. Y muchos de ellos se alegran con el mal que hicieron. ¿Por qué? Porque son seres humanos defectuosos, al igual que cualquier cosa que hagamos en la vida, cualquier producto o servicio que nosotros hagamos en la vida, al igual que cuando tenemos animales, vienen criaturas defectuosas, igual estos seres humanos son defectuosos. Y lo mejor que podemos hacer como sociedad es simplemente alejarlos de nuestra vida, separarlos para que causen el menos daño posible. Y bueno, les quería invitar también que pasen por mi página web psicologoeugenio.com. Si ustedes quieren algún tipo de consulta, me pueden hacer clic aquí en el número de WhatsApp para que yo les pueda ayudar con cualquier tipo de consulta y ayuda psicológica. Sigamos viendo. A los Latin Kings. Ese tipo de teorías que suenan bien sobre educar a los jóvenes para que no sean delincuentes en el futuro, pero que ya es delincuente, ya violó, ya mató, ya cortó 3 cabezas, primero es difícil que se vaya a reinsertar. Nunca vas a poder acabar con la delincuencia. Puedes tener la sociedad más avanzada del mundo, siempre va a haber delincuentes, porque siempre va a haber seres humanos que ya vienen con cierto tipo de trastorno o cierto tipo de dificultades. Por ejemplo, la no presencia de un padre en la vida de los hijos causa mucho daño a ese hijo, mucho daño. Por ejemplo, la comunidad más violenta de los Estados Unidos es la comunidad afroamericana, o de los negros de Estados Unidos. Y la comunidad menos violenta son los asiáticos. Pero imagínense que los asiáticos tienen un porcentaje de divorcios y de madres solteras de menos del 10%. Y la comunidad afroamericana tiene un porcentaje de divorcios y de madres solteras cerca del 80%. ¿Por qué? Porque el niño hombre, ya cuando tiene 11, 12, 13, 14 años, ya no le respeta a la mamá físicamente. El único que puede detener esa testosterona y esa naturaleza perversa del hombre, porque la violencia del hombre es física, la violencia de la mujer es en daño de la reputación y más emocional y también con la lengua. En cambio de los hombres es física. El único que puede detener esa violencia y esa perversidad de ese joven, de ese adolescente, de ese púbere, es el papá, porque la mamá ya le gana físicamente y ya no la respeta. Entonces ahí es cuando vienen estas teorías
de estos intellectuals, como dice Thomas Sowell, de los intelectuales, que quieren ellos reformar la sociedad y teorizan qué es lo que se debe hacer, y ahí es cuando las personas, el pueblo, las personas que no viven, perdón, en urbanizaciones, las personas que no viven rodeado de guardias de seguridad, las personas que no tienen acceso a tener un carro de lujo, blindado, a que se van por el transporte público, son los que más pagan las consecuencias. Imagínense con ese expresidente, no hablo de política. Él está viviendo en Bruselas, en el continente más seguro del mundo, hasta el momento. Bueno, Asia podría estar ahí, pero bueno, Asia tiene países que son muy violentos también. Entonces, Europa es el continente más seguro del mundo y se salió y nos dejó el país, prácticamente ahora el Ecuador es uno de los países más violentos del mundo, por estas teorías. Por eso nunca se debe dejar que los políticos tomen casi ninguna decisión, porque ellos no pagan las consecuencias de sus actos. Es lo que habla Thomas Sowell en su libro. En cambio, este hombre, con sentido común, ahora El Salvador está en la lista de los países más seguros del mundo. Imagínense, después de ser el país más violento del mundo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando viene la sabiduría de un personaje que teme a Dios. Yo por eso creo antes, aunque antes era ateo, ahora creo que la sabiduría del ser humano empieza con el temor a Dios. Porque él sabe que hay un ser superior que está arriba, que está vigilando sus actos. Y la Biblia, de cierta manera, te da un cierto tipo de sentido común, de historias metafísicas que describen tal cual es la psique y el comportamiento de los seres humanos. Entonces, sigamos viendo un poquito más. Despertar, y luego, aún así se reinserte, pues yo no me la jugaría a dejarlo en la calle. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador. Pero eso le compete a Dios. Aquí en la tierra tiene que estar en prisión, porque lastimosamente ya le confiamos que anduviera en la calle. Ya, pongamos un ejemplo de Tenemos esto, trabajo, le dimos una sede social. de lo que está hablando él, por ejemplo. Él no aceptaría que ninguna de esos dichos delincuentes reformados sea el marido de una hija de él. No, ¿por qué? ¿Por qué vamos a correr riesgos? Está bien lo que dice Bukele aquí. ¿Por qué vamos a No correr podemos, riesgos? La gente pobre, sobre todo en nuestro país, no está para experimentos. Esa gente tiene que ser encerrada. Y la mejor manera de saber qué es lo que sucede con la naturaleza humana es leer historias. Leer la historia de la naturaleza o de la humanidad, qué es lo que pasó en el pasado y cómo lo resolvieron. Y la Biblia es uno de los libros más indicados para eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro metafísico que describe, cómo es el ser humano y qué es lo que hace que el ser humano llegue a comportarse de esa manera y cómo podemos reformarlo. Eso es todo lo que les quería decir hoy noche. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, Psicólogo Eugenio. También tengo una página web, psicólogoeugenio.com. Si tienen algún tipo de problema en sus vidas, quisiera que me contacten para que yo les pueda ayudar de manera psicológica, con cualquier tipo de inconveniente, dificultad que tengan en su vida. Yo aplico terapia de parejas, de polaridad sexual, ayudo a hombres, mujeres. Lo hago de manera virtual y presencial en la ciudad de Cuenca. Contáctenme, por favor, para que les pueda ayudar. Y esto no es nada político, simplemente estoy criticando y contrastando la diferencia de pensamientos de una persona que es práctica y otra persona que ya el ego se le subió y piensa que es Dios. Entonces, yo como psicólogo no me meto a la política, simplemente estoy describiendo a los seres humanos. Entonces aquí se podría destacar a él como Aristóteles, que para mí es el ser humano más inteligente de todos los tiempos, y el otro como Platón. Platón se creía que él podía dirigir la sociedad, que era tan inteligente como para hacerlo. Aristóteles, en cambio, decía, bueno, no, la ciencia, en sí es el que inventó la ciencia. Probar algo en base a ensayo y error, vamos descubriendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Buenas noches y que les vaya muy bien.